acá ya necesitamos realizar una aplicación completamente diversa, pero vamos a asumir también qué valores van a estar en esta proporción. Determinamos entonces los siguientes, ¿no? El peso del bloque, acá ya me está dando directamente el peso, que son 220 newtons. Se desplaza por acción de la fuerza. La fuerza en este caso son 430 newtons. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético dice 0.4. Determinar el trabajo realizado por la fuerza. Entonces, el trabajo de la fuerza. Al cabo de 16 segundos, me está dando un tiempo determinado. Y la velocidad inicial, en este caso es 0, ¿no? Entonces tengo ese valor. El ángulo de inclinación 35 grados. Listo. En esta condición será fundamental la presencia de estos valores. ¿Qué necesitamos hacer en este valor? Pues un diagrama de cuerpo libre en función a la inclinación. Para empezar, acá tenemos 35 grados de esta fuerza, ¿no? Tengo acá la pestaña que vendría a ser la fuerza como tal. Y en el momento de descomponer, pues voy a determinar. Primero, no me indica la dirección exacta de esta fuerza, menos que esté al revés. A ver, vamos a verificar a la dirección. Entonces estaría esta fuerza hacia abajo, ¿no? ¿Por qué estoy asumiendo esto? Por esta flecha de reacción. Entonces tendría hacia abajo también una fuerza F. Y en esa otra dirección una fuerza Fx. Al tener esta inclinación, pues 35, al del frente va a ser seno, el de abajo coseno. Listo. Algo más que necesitamos, en este caso, el bloque como tal va a tener un peso, ¿no? Peso. La fuerza normal está dirigida hacia arriba, perpendicular siempre a la superficie, ¿no? Si el movimiento va a ser en un determinado eje y de este reposo, como notablemente ocurre, va a recorrer una distancia. Y esta distancia pues va a ser desplazada hacia la derecha, por lo tanto va a generar una fuerza de rozamiento también en condición hacia la izquierda. Esa vendría a ser la presencia de las fuerzas, particularmente hablando para este ejercicio. Teniendo estos datos de relación, pues nosotros necesitamos generar acá posibilidades de construcción y elementos, particularmente hablando, ¿no? Si asumimos entonces esos valores, vamos a determinar cómo se va a ir distribuyendo este trabajo y en qué relación nosotros tendremos que hacer los gráficos. Dentro de este trabajo neto, pues nosotros necesitamos determinar también ciertas condiciones. A ver, vamos a realizar entonces esa proporcionalidad en la sumatoria de las fuerzas en el eje Y primero. Dentro de las sumatoria de las fuerzas en el eje Y, voy a asumir entonces lo siguiente. Acá voy a empezar sumatoria de las fuerzas en el eje Y igual a 0. Tendría hacia arriba la fuerza normal, está acá. Fuerza normal, positivo. Hacia abajo tengo el peso. Y hacia arriba nuevamente tendría la fuerza Fy
igual a 0. Similar a la anterior que hicimos, pues vamos a tomar en cuenta en esta condición el signo de Fy, no olvidemos, Fy estaría hacia abajo, entonces negativo. El espejo normal va a ser peso más fuerza Y. Reemplazo los valores. Normal es el peso es 220 newtons. Y Fy es la fuerza Y, 430 newtons, pero es la fuerza Y descompuesta en función seno, como indica el gráfico. Seno de 35 grados. Entonces, la fuerza normal está en esa proporción. ¿Cuánto nos saldría la fuerza normal? Profe, a mí me sale 54.260.331. 638 redondeando sería newtons. Este es el valor de la fuerza normal, entonces. Y en esa función pues ya podemos determinar alguna otra variable complementaria, ¿no? En esta función también sería importante asumir esos valores. Dentro de la fuerza de rozamiento también ya podría hallar, porque tengo el coeficiente, entonces fuerza de rozamiento como tal me va a dar μ por la fuerza normal, es decir, la fuerza de rozamiento es el valor de μ, 0.4 por la fuerza normal, 466,638 newtons. ¿Cuánto me saldría la fuerza de rozamiento? Profe, sale 186.655. Ya, verificamos entonces, sería 466 por, punto 638 por 0.4, es decir, 186,655. Newton. Esta unidad pues nos determina ya esos dos valores. Hasta acá es algo similar. Tengo el cálculo de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. ¿Qué puedo utilizar en esta condición, ¿no? Dentro de la presencia como tal del movimiento, porque acá estamos generando un movimiento, pues vamos a determinar también el valor de el elemento en función a la sumatoria de sus fuerzas. Es decir, para este caso, como nos está pidiendo la velocidad final y el trabajo realizado por la fuerza al cabo de 16 segundos, necesito determinar también qué distancia se va a mover. Ya tengo la fuerza Fx y tengo la fuerza de rozamiento, pero no sé exactamente qué distancia se va a mover. Tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial y no tengo ningún otro valor. ¿Qué es lo que debería hacer entonces acá? Realizar la sumatoria de las fuerzas en el eje X, en este caso, pero en función al movimiento, es decir, igual a la masa por la aceleración. Cuando se mueve, hemos dicho que va a estar igualada a la masa por la aceleración. En este caso particular, ¿qué fuerzas tengo en la fuerza X? A favor del movimiento tengo Fx y en contra del movimiento fuerza de rozamiento, igual a la masa por la aceleración. De acá prácticamente tengo todo menos la aceleración. ¿Qué debería hacer entonces en esta relación? Pues Fx, en
caso tengo la fuerza por el coseno, ¿no? Sería por acá F coseno de 35 grados y menos fuerza de rozamiento, que es un valor conocido. Voy a despejar entonces aceleración, la voy a dejar solita, y esa masa que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Pero en este caso no tengo masa, ¿no? Sabemos la relación de peso. Peso es igual a masa por gravedad, donde si yo despejara masa, esta gravedad pasaría a dividir, sería peso dividido entre gravedad, por lo tanto la masa va a ser igual a peso entre gravedad. Esto voy a reemplazar en esta ecuación final. Entonces estoy girando la aceleración. La aceleración me decía F coseno de 35 grados menos fuerza de rozamiento sobre la masa. Y en este caso la masa es peso sobre gravedad. Es peso en este caso, ¿no? Si reemplazamos entonces estos valores, tenemos lo siguiente. La fuerza F es 430 newtons. Coseno de 35 grados. Menos la fuerza de rozamiento, que son 186,655 newtons. Dividida entre el peso, en este caso es 220. Sobre la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Podría existir alguna confusión acá, lo voy a hacer por partes, ¿no? Observen en este caso. Lo de arriba primero voy a operar. A ver. En este caso tendría 430 coseno de 35 menos 186.655. Me da exactamente 165,580. La unidad son newton, ¿no? Y abajo tengo 220 dividido entre 9.81. Es decir, 22,426. Newton sobre metro sobre segundo al cuadrado me queda automáticamente kilogramos. ¿Por qué? Alguien podrá decir, recordemos que Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto al estar dividido en metro sobre segundo al cuadrado, pues eliminamos, ¿no? Esa unidad y me queda kilogramos. Al dividir, entonces, ¿cuánto nos saldría la aceleración? 7.38. 383, profe, perdón. Ya. 7.383. Entonces la aceleración va a ser 7.383 unidades metros sobre segundo al cuadrado. De acá también la unidad, no olvidemos, si es newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y esto está dividido entre kilogramo. Entonces, por ende acá se eliminan estos valores y me queda metro sobre segundo al cuadrado. Tengo esa aceleración. En función a esta aceleración, pues ya puedo determinar algunas cosas importantes. Dentro de estas, pues necesitamos determinar las ecuaciones de la velocidad y obviamente recordamos cinemática. En este caso, como tengo la velocidad inicial, tengo que hallar la velocidad final para poder determinar también el valor de la distancia, pero lo que me interesa más es la distancia. Entonces debo buscar una ecuación dentro de mi referencia para poder hallar este valor. Entonces colocaré acá de cinemática, ¿no? O movimiento rectilíneo uniformemente variable.
La ecuación más cercana en este aspecto es distancia, ¿no? Es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio aceleración tiempo al cuadrado. Tengo la velocidad inicial y tengo la aceleración, también el tiempo. ¿Cómo está esto en condición de movimiento aumentativo con velocidad final variada? Porque parte del reposo. Primero el signo es positivo. Y acá automáticamente se convierte en cero porque la velocidad inicial también es cero. El valor de la distancia entonces va a ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazando ese valor, la distancia x va a ser un medio. La aceleración que acabo de hallar es 7.383. La unidad metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, y el tiempo son 16 segundos. Estos 16 segundos van a estar al cuadrado, no olvidemos, ¿no? Tiempo al cuadrado, dice. Entonces, cuadrado acá y cuadrado acá. Automáticamente al observar esas unidades, observemos, se elimina, ¿no? Y esta distancia va a estar en función a esa condición. ¿Cuánto nos saldría la distancia? 45.024 metros. A ver, verificamos. Entonces, en este caso sería un medio por 7.383 por 16 al cuadrado. Y efectivamente es 945.024 metros. Ya tengo ese valor de la distancia, ¿no? Con esta condición, yo lo que podría hacer ahora es hallar el trabajo. Me dice hallar el trabajo que se ha realizado a través de los 16 segundos del movimiento. Entonces tengo que hallar el trabajo de la fuerza F como tal, ¿no? Dice, a ver, vamos a volver a leer. Determinar el trabajo realizado por la fuerza. Entonces, la fuerza nada más. Trabajo por la fuerza, ¿no? El trabajo de la fuerza va a ser la fuerza, en este caso X, por la distancia. Está muy claro en este punto, entonces. Trabajo de la fuerza F va a ser, la fuerza F es 430 newtons, pero es en X, coseno entonces de 35, que va a llegar a multiplicar a la distancia, que es 945.024 metros. ¿Cuánto me saldrá este trabajo de la fuerza F? ...430 coseno de 35... que multiplica 945.024. ¿Cuánto sale? 332.870,888 vendría a ser, ¿no? Redondeando a 3 cifras significativas. No olvidemos. Listo. El trabajo de la fuerza es 332.870,888 joules, que es newton por metro. Listo. Acá, tomar en cuenta, por favor, siempre la pregunta que nos dijo. Acá he hallado solamente la fuerza F y su trabajo. Pero podría preguntarme el trabajo neto total. No necesariamente en ese caso, pero podría ser indispensable.